todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 5 de tercer nivel de psicología de la Universidad Politécnica Salesiana y hoy haremos una entrevista sobre el tema de la violencia intrafamiliar. Me presento, soy Caterina Fonseca. Yo soy Samantha Melisande. Yo soy Camila Oña. Yo soy Lenin Jacome. Yo soy John Hidalgo. Yo soy Dayana Pacheco. Y yo soy Nur Gardila. Para una mejor visualización y entendimiento, haremos un enfoque a la profesional. A continuación presentaremos la entrevista. Queríamos agradecerle por compartirnos de su tiempo para esta entrevista. Nos presentamos, somos estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de tercer nivel de psicología y este día hablaremos sobre el tema de la violencia interfamiliar. Y bueno, para conocerla mejor, preséntese, para poder saber quién es usted. Ok, chicos, bueno, mi nombre es Jael Álvarez, yo soy psicóloga clínica, hice mi carrera en la Universidad de San Francisco ya hace, casi como 20 años. He trabajado tanto en terapia individual, como lo estoy haciendo actualmente, como terapeuta, y también he trabajado en fundaciones y en organizaciones sociales, como por ejemplo la Fundación Azulado, con prevención de violencia sexual. Ahora estoy en Cáritas y en algunos otros centros de psicología. Tengo una especialización posterior que hice en España sobre psicología clínica aplicada. Y mi corriente, digámoslo así, o la terapia que más aplico en forma individual es la terapia cognitivo-conductual. Wow, es muy interesante todo lo que nos acaba de decir. Y bueno, para ya no alargar más, vamos a las preguntas. Díganos. Claro, con todo gusto. Desde usted, ¿cómo definiría la violencia intrafamiliar? Bueno, creo que son dos conceptos que hay que entender o que hay que conceptualizar aparte. La familia, pues, es la integración de personas que conviven y que pueden tener relaciones consanguíneas o de afinidad. ¿Qué significa esto? Bueno, padres, madres, abuelos, tíos que comparten sangre, ¿sí? O sea, consanguinidad. Y la parte de afinidad, que podrían ser hijastros, cuñados, es decir, que tienen una familiaridad, pero no consanguínea, sino que a través de las relaciones familiares se han constituido como familia, ¿no? O por la convivencia. Y la violencia, pues lógicamente es todo acto que se quiera imponer con fuerza, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de violencia intrafamiliar, pues estamos hablando de un tipo de violencia que se da dentro de la familia. Yeah. Muchas gracias por estas definiciones. Y desde su experiencia como profesional, ¿cuál cree que son los tipos de violencia que más se pueden dar en el ámbito familiar? Bueno, tenemos específicamente tres formas de violencia que lógicamente se puede combinar entre ellas, ¿no? Entonces tenemos primero la violencia psicológica o emocional, que es todo acto en el cual uno de los miembros de la familia puede, como les digo, ejercer este tipo de poder con el fin de menoscabar cualquier parte psicológica o emocional de un individuo, mediante la humillación, mediante maltratar su autoestima, mediante menospreciar a la otra persona. Entonces como les digo, les reitero, es una forma de imponer una idea o de imponer un acto menoscabando su parte emocional o psicológica. Tenemos la violencia física, que es ya el acto de patear, pellizcar, empujar, golpear, en fin, jalonear a una persona con el fin de volver a, como les digo, de imponerse. Y la violencia sexual, que es cualquier tipo de abuso, de acoso sexual que se ejerce con violencia o con imposición.
Ya veo. Y dentro de estos tipos de violencia, para usted, ¿cuál cree que son las causas principales que se dé esta violencia en el ámbito de la familia? Bueno, causas pueden haber muchas. eh, de pronto las más típicas sean el abuso del alcohol o las drogas, pero realmente ya dentro del ejercicio profesional uno puede observar que se van dando sobre todo por cultura, es decir, niños que han sido criados bajo una educación a base de violencia, generalmente repiten patrón de violencia cuando crecen. Entonces, como les digo, esto puede ir acompañado de abusos como el alcohol, o en sí la agresividad, que muchas veces es el denominador común de los actos de violencia, porque han sido aprendidos desde la infancia. Entonces, pueden ser unas de las causas. También existen causas como las carencias económicas o el poco acceso a la educación. Incluso se da mucho la violencia en comunidades lejanas de la ciudad, ¿no? En las comunidades rurales, donde el acceso a la educación o a la información muchas veces imposibilita que la gente pueda tener de una u otra manera otra forma de comunicación que no sea la violencia. Gracias, muy interesante. Doctora, ¿cuál cree usted que son las señales de advertencia de una persona que puede estar experimentando violencia intrafamiliar? Ok, las señales en cuanto a que uno pueda darse cuenta. Sí, O que la exactamente. gente se dé cuenta. Ambas versiones en este caso. Ya. A ver, para entender. Bueno, en principio, pues desde las bases de la relación, ¿no? Cuando sentimos que nuestra libertad se está siendo corta, o sea, así como que nos quieren imponer algo de una forma agresiva, ya podemos pensar que son inicios de una violencia, que puede llegar a una violencia intrafamiliar. Entonces, este coartar esta libertad, este poder de decisión, este libre albedrío, ya podría darnos una referencia de que se va a querer imponer pensamientos o opiniones o incluso actos que después nosotros no estemos de acuerdo. Entonces, desde la relación más básica, desde el conocerse, desde el compartir cualquier actividad donde ya exista un tipo de imposición, pues es la primera, digamos, el primer paso para pensar en que podría desarrollarse una violencia intrafamiliar posterior. Y de igual manera, cuando lo vemos desde afuera, cuando conocemos personas con una autoestima muy baja, que están permanentemente pidiendo permiso, pidiendo la opinión, la aceptación de otras personas ajenas, entonces podemos pensar que ahí hay bases, niños que son temerosos, niños que son inseguros permanentemente en su desenvolvimiento escolar, por ejemplo, que están permanentemente cabizbajos o que están, bueno, no solamente cabizbajos, que también demuestran conductas agresivas, podemos entonces pensar que hay una violencia intrafamiliar. Muy interesante. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cuál es el impacto de la violencia intrafamiliar en las personas afectadas, tanto a corto como a largo plazo? Bueno, pues definitivamente lo que les acabo de decir en niños, la repetición de conductas de agresividad, niños que muestran ya patrones de bullying, por ejemplo, pueden ser los maltratadores o los maltratados, principalmente repiten o aprenden este patrón de comunicación con las otras personas. Y adicional a esto, pues baja autoestima. Baja autoestima es algo que se presenta en corto plazo, pero se evidencia o va a ser un patrón a largo plazo también, ¿no? Entonces son personas que
no tienen poder de decisión, que les cuesta mucho tomar decisiones porque su autoestima está afectada. Son personas que constantemente están desbordados emocionalmente, en el sentido de que están siendo siempre vulnerados la violencia intrafamiliar tiene un factor determinante que es permanente, se vuelve a ser crónica. Entonces, muy rara es la ocasión o no se ve mucho realmente en consulta que una familia con violencia intrafamiliar, después de un determinado tiempo ya no exista la violencia intrafamiliar, porque como les digo, puede ser un padre que sea maltratador, una madre que sea maltratadora, pero que con el tiempo ya los hermanos también se hacen maltratadores y ya si hay una tercera generación se repite esta conducta. Entonces, es un poco extraño el caso donde una familia que ha sufrido violencia intrafamiliar luego tenga una funcionalidad, o sea, volverse una familia más funcional, porque pues lógicamente ya han aprendido esto. Entonces, a largo plazo, si hablamos de violencia intrafamiliar, lo que podríamos esperar si no se hace un tratamiento y digamos, una reforma de sus conductas es que se vuelva a repetir. Muy interesante. Bueno, ¿cuál cree que son los factores que dificultan que las personas denuncien la violencia intrafamiliar? Con la violencia, con el abuso, generalmente el abusador, el agresor, maneja muchísimo el tema de la culpa, ¿no? Entonces, vemos constantemente que la gente que ha sido abusada o violentada cree ser merecedor de ese maltrato. O se va haciendo como un denominador que el abusado o el agredido se sienta culpable. Entonces, una de las principales causas es esta culpabilidad. Yo merecía ese maltrato, yo merezco ser tratado así y por esa razón no hay mucho el tema de la denuncia. Uno de los factores, pues, de la denuncia es este sentido de culpa. En segundo lugar, la vergüenza, ¿no? El tema de admitir una violencia intrafamiliar, aunque es lastimosamente muy común en nuestra sociedad, el hecho de tener que admitir que he sido violentada dentro de mi propio hogar o que he sido violentado, causa extrema vergüenza el tener que divulgarlo socialmente. Y en tercer lugar, bueno, pues lastimosamente nuestras falencias en el sistema judicial. Entonces, las personas o las mujeres generalmente que van a una comisaría a hacer una denuncia se encuentran con un sistema muy engorroso, un sistema judicial con muchos tropiezos, en donde muchas veces no se les cree o si se les cree se les somete a un montón de trámites y a un montón de declaraciones en las que realmente se ven afectados y la gente finalmente, si es que puso alguna vez una denuncia, por ejemplo, para que se emita una boleta de auxilio, es un trámite, se les expide una temporal de 90 días y después de los 90 días dejan así nomás porque ya dicen, no, otra vez someterme a esto es bastante complicado. Entonces, yo creo que esos son los factores principales por los cuales las denuncias no prosperan. Muchas gracias. Está muy interesante su respuesta respecto al tema. También, ¿cuál es el papel que desarrolla la sociedad en la prevención y la respuesta a una violencia intrafamiliar? Pues es bastante sencillo el pensar que es muy normalizado. Lastimosamente, como les decía, es tan común que ya se normalizó. Entonces, para muchas personas el hecho de que exista una violencia intrafamiliar, digamos, a nivel esposos, por ejemplo, es como la ropa sucia se lava en casa, como vulgarmente se dice. Entonces, si hay una violencia intrafamiliar, ese no es un problema social, es un problema de las dos personas que están en casa maltratándose. Si
hablamos de padres a hijos, ni qué decirlo. Lastimosamente, en nuestra sociedad, muchas veces el maltrato físico es la forma idónea de educar a un niño. Entonces, recién se está empezando a hablar de estas consecuencias, como ustedes me preguntaban hace un rato, de esas consecuencias a corto y a largo plazo que pueden realmente causar problemas de conducta, de aprendizaje, de salud mental en los niños, ¿no? Antes era simplemente como que la forma en que habría que educar es a través del abuso, a través de los golpes, a través de la violencia, y es la forma como entienden y es la forma como hay que hacerlo. Entonces, está tan normalizado en nuestra sociedad que realmente no es un problema social. El tema de la violencia intrafamiliar es dentro de casa y es dentro de cada familia. No es considerado, o bueno, recién se está considerando como un problema en general de la sociedad, ¿no? También como otra parte para poder concluir la respuesta, creo que podría realizar la pregunta de cómo podemos romper este ciclo en la violencia intrafamiliar y cómo podemos una relación saludable en esa violencia. Sí, es importancia, realmente educándonos todos, desde las personas que tenemos acá, esta parte de la salud mental en la sociedad. Entonces, un poco, no es que la violencia exista no solamente por falta de acceso a esa información, sino que no existe la contraparte, ¿no? Sí se puede educar en base a otras formas, o sí nos podemos relacionar con otras personas con formas más saludables y más idóneas de comunicación, pero es que realmente, por ejemplo, como les decía hace un rato, en las poblaciones rurales no se conocen más formas de educar o más formas de comunicarnos. Entonces, sí, definitivamente la mejor forma es la comunicación, es la educación, es el acceso a esa información de que hay otras alternativas de comunicarnos y de relacionarnos. Muchas gracias. Para la siguiente pregunta tenemos si nos puede mencionar cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan los profesionales que trabajan en el campo de la violencia intrafamiliar. De igual, o sea, consecuente con lo que les acabo de decir, es romper con ese patrón de educación, ¿no? Cuando va un niño, por ejemplo, con un bajo rendimiento escolar a terapia y nos podemos detectar que es por un problema de violencia intrafamiliar, es bastante complejo trabajar con los padres, porque uno puede de una u otra manera un poco dar esta información que yo les decía sobre no castigo físico, sobre educación positiva, sobre formas de crianzas positivas, pero se encuentra uno con este tema de la herencia social, ¿no? Entonces, no, es que yo fui criado de otra manera y yo aprendí que a mi hijo le tengo que enseñar de esta otra manera. Entonces, terapéuticamente uno sí se encuentra con esas murallas. De igual manera, cuando hablamos de una relación de pareja, lastimosamente hay parejas donde su tipo de relación está basada en estos errores, digámoslo así, pero creen que funciona de esa manera, o que es si tratamos con un celópata, por ejemplo, vemos que es muy difícil cambiar esas formas de relación porque han sido ya durante mucho tiempo aplicadas de esa manera. Entonces, sí es como que hay que hacer una reestructuración cognitiva desde todo punto de vista para poder trabajar en base a eso, ¿no? En base a si los resultados o las relaciones están siendo lo suficientemente saludables o definitivamente no está siendo así. Entonces, se trabaja o se intenta empezar con la voluntad de asistir a terapia, con plantear unos objetivos terapéuticos bien establecidos, pero sobre todo que sean construidos no desde
no desde el terapeuta, sino que sea el mismo cliente o paciente quien diga, bueno, esto es lo que yo quiero lograr en terapia. Entonces ahí ya con esta voluntad o esta predisposición para poder empezar a trabajar desde esos puntos básicos de las relaciones, se puede lograr derrumbar esos muros culturales que se han establecido. Muy interesante, la verdad, su respuesta y cómo ha podido responder a todas las preguntas que nuestros compañeros han hecho. Y como última pregunta, ¿cuál cree que usted que es la diferencia entre el femicidio y el homicidio? Bueno, legalmente se dice o se conceptualiza el femicidio como todo tipo de violencia contra la mujer. Por eso es la palabra feminicidio. Y si hablamos de homicidio o violencia intrafamiliar, pues puede ser desde cualquier sexo a cualquier sexo, o sea, o desde cualquier edad a cualquier edad, aunque en el feminicidio también puede existir una niña como objeto de la violencia. En el homicidio es claramente, puede ser de una mujer hacia un hombre, o de un adulto hacia un niño, o de un hermano, por ejemplo. Ya queremos, bueno, esto ha sido todo. Queremos agradecerle, reitero, por su tiempo. Es un gusto poder hacer esta entrevista porque aparte de ello, de lo que nos dice, nos genera conocimiento a nosotros para futuros profesionales. Y eso sería todo. Que tenga una bonita noche. Muchísimas gracias, chicos. Con todo gusto. Ya, gracias a usted. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao.